Yo de niño me crié en la iglesia. Tuve una buena base. Luego de adolescente me aparté. Y al principio todo iba muy bien, pero al final del camino, como dicen por ahí, caminé por el desierto. Y Dios nos llama de diferentes maneras. Pero gracias a Dios que mis padres me enseñaron a conocer a Dios y amar a Dios. Aunque un momento reconozco que me aparté de Él, pero sentí el deseo de volver a los caminos de Dios, de alabarlo. Y quizás tuve que pasar ese proceso para volver a llegar a los pies de Jesús. Y por medio de mi suegra, de Ana Torre, pues llegué a la iglesia. Y como les dije, sentí el deseo de servirle. Comienzo a visitar nuevamente la iglesia y fue un encuentro hermoso. Pasé al frente de un culto, me pusieron las manos, sentí la presencia de Dios, sentí un amor tan grande por Dios y Él cambió mi vida. Pero después de un tiempo congregándome, Dios abre camino. Cuando vine a ver, estaba en el ministerio de adoración. En el ministerio de oración empecé a reunirme con ellos, a tener parte al frente. Empecé a hacer devocionales. Y cuando vine a abrir los ojos, ya estaba predicando. Me quedo sorprendido porque Dios de verdad que obra de forma poderosa y entiendo que lo hizo conmigo. Y me impacta, ¿verdad? Porque nunca pensé que yo iba a estar en un altar predicando. Aunque les cuento que cuando yo era pequeño, tenía 8 años, y el pastor le dijo a mi mamá que me iba a bautizar. Mi mamá le dijo, él es muy pequeño, creo que él no entiende todavía eso. Y él dijo, yo lo voy a bautizar porque él va a ser un predicador. Porque en la escuelita de los niños me encantaba aprenderme los versículos, me encantaba alzar la mano para contestar las preguntas, porque siempre me estudiaba la lección. Tal vez Dios puso en él o le mostró cosas que mi papá y mi mamá no veían, y yo por ser muy pequeño no las entendía. Pero después de adulto, después de tantos años, se cumplió lo que ese pastor le mencionó a mi madre. ¿Cuándo fue el momento que a lo mejor podríamos decir que te apartaste del Señor? Sí, fue que te apartaste en el proceso de tu juventud. ¿Cómo fue ese momento también de encuentro con Dios? Me aparté a los 21 años, cuando prácticamente... ¿Qué hacías en ese entonces? Después que terminé los estudios, empecé a trabajar. Y el trabajo, quizá, ¿verdad? Las amistades confligían con los cultos. ¿Estudiaste enfermería? Sí, estudié enfermería. Muy bien. ¿Esa era tu profesión en aquel momento o ibas a trabajar o querías trabajar en eso? Sí, estudié enfermero práctico. Trabajé 20 años en el Hospital Santa Rosa en Guayama como enfermero, que prácticamente, como le dije al pastor hace un momento, me dediqué al servicio. Ok, pero me ponen por aquí que también entrenador de boxeo. Sí. ¿Cómo es esa mezcla? ¿Cómo fue eso? Es una mezcla de enfermero y prestar un servicio y ayudar, ¿verdad?, a las personas, que es una parte muy bonita como profesión y como seguidor de Jesús, ¿verdad?, de hacer el bien. Pues me gustaba el deporte del boxeo, lo veía como un deporte, aunque muchas personas lo ven como un deporte agresivo, lo veía como deporte, como disciplina. Ahí nos enseñan a ser disciplinados, a ser puntuales y a perseverar.
porque en el boxeo se pierde y se gana. Pero más después me retiro del boxeo como peleador. Y yo digo que Dios puso en mi corazón que fuera entrenador. Me apasionaba el boxeo. Como entrenador me empecé a dar cuenta de lo que yo no veía como peleador. Como entrenador empiezo a ver problemas en los jóvenes, en los niños, los jóvenes que entrenaba, problemas en sus hogares porque los papás me traían unas situaciones donde ellos no podían tal vez solucionar y me contaban y me pedían apoyo, me pedían que hablara con los niños, los jóvenes, que los aconsejara. Y por el conocimiento que yo tenía en la palabra, les inculcaba también la palabra. Claro. En ese momento ya habías tenido un encuentro con Dios. Pero antes de eso, el ambiente, como mencionaste, de las amistades, quien te rodeaba, ya estabas en el boxeo. Sí. En aquel momento te dejaste llevar por todo ese ambiente y ahí fue la distancia en la iglesia con Dios. Sí, me entiendo yo que por el trabajo, aunque era bueno el trabajo, y el boxeo, me dejé que eso me apartara de la iglesia. ¿Cuándo fue que te diste cuenta que estabas tan distante que necesitabas reconectar con Dios? Como mencioné, llegó el momento que empecé a tener problemas para aquel tiempo. En mi pasado matrimonio tuve muchos problemas. Hubo un divorcio, tuve problemas de corte, tuve problemas de pensión. Luego después mi mamá murió y todo eso creó en mí una depresión. Una depresión muy fuerte, donde muchas veces estuve hospitalizado en el Hospital Panamericano por depresión y estaba prácticamente muerto espiritualmente. Y, ¿verdad? Se me aflía el corazón porque recuerdo que, ¿verdad? Todos esos pensamientos negativos, todas esas situaciones, nadie puede vivir bajo esos síntomas de que siento desánimo, no, prácticamente había perdido los deseos de vivir, no dormía, tenía insomnio, y a mí me habían regalado una Biblia y muchas personas lo hacen, la guardan o la tienen encima de la mesita de noche y no la usan. Yo tomé esa Biblia y empecé a leerla, a escudriñar la Biblia. Empecé a leer la Biblia, empecé a buscar versículos, empecé a buscar devocionales en mi casa, aunque no me congregaba, ponía música cristiana y eso fue lo que me mantuvo de pie. Dios me sostuvo. Me llama mucho la atención que dices que cuando tuviste ese reencuentro con Dios luego de haber estado apartado y que bajo la invitación de tu suegra llegas a la iglesia y ese día oran por ti, te imponen las manos, lo dijiste y la expresión corporal, lo que hablaste con tu rostro acentuaba lo que estabas sacando por tu boca con palabras, que lo que te impactó fue que sentiste el amor de Dios ese día. Sí. Y voy a unir esa expresión tuya con lo que me contaste fuera del aire, que te diste cuenta en la profesión que estudiaste, ¿verdad? De enfermero práctico, de la grande necesidad que había. Que en muchas ocasiones sentías que en vez de estar trabajando, estabas sirviendo. Sí. Por la necesidad que había, tal vez del cuidado en medio de un problema de salud. ¿Cuándo entonces respondes tal vez al llamado de evangelista? Con mi esposa, mi actual esposa, Anisel Vázquez, el cual, ¿verdad?, amo con todo mi corazón,
Y mi suegra, como les dije, que me invitó a la iglesia, yo veía que la pastora, cuando yo estaba al frente haciendo los devocionales y estábamos en el coro de la iglesia, yo notaba que ella me observaba mucho. Y yo no entendía el por qué. Luego, ella, en un culto, ella me manda a pasar al frente y llamó 2 pastores más que se congregaban en la iglesia. Me impusieron las manos y ella dijo que Dios le había mostrado que yo iba a ser evangelista. Y ese día ellos me ungieron en aceite y oraron por mí. Y desde ese día he estado laborando para Dios en esa iglesia, en la iglesia Camino a la Promesa en Guayama, como evangelista. Me cogió de sorpresa porque me impactó, porque no, en ese momento son cosas que uno no espera, pero yo dije, si Dios le mostró eso, yo tengo que ser obediente a Dios. Y si Dios le puso allá en su corazón que yo le iba a servir de esa forma como evangelista, pues entonces que Dios ponga palabras en mi boca para poder yo cumplir con el propósito que Dios puso en mi vida desde ese día. Esa relación con Dios, ¿cómo la describes? ¿Cómo la has mantenido? ¿Cómo la has trabajado en tu vida? La relación de Dios yo la trabajo día a día. Porque vivimos en un mundo corrompido, donde hay mucha malicia. Y esto es una lucha de día a día. La oración no puede faltar en nuestras vidas. No puede faltar la oración, no puede faltar la alabanza. Hay que estudiar la Biblia. Hay que mantenernos cerca de Dios y pedirle fortaleza y sobre todo protección, y que mantenga ese avivamiento en nosotros. Pero hay algo que se llama dominio propio. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Muy bien. ¿Sigues ejerciendo la profesión de enfermería y la de entrenador de boxeo? Lamentablemente en el 2014, después de 20 años de laborar en ese hospital, el hospital cerró. Y después de eso tuve un tiempo desempleado y me fui de luego a laborar con un médico, con un dentista. Y desde ese día pues estoy con él en las mañanas, y en las tardes laboro como voluntario en el municipio de Guayama como entrenador de boxeo. Y ahora, ¿cómo lo ves? Antes lo veías de una forma, ahora lo ves. ¿Cómo ves? ¿Lo ves como herramienta? Cuando, como mencionaste ahorita, cuando ves las necesidades de los muchachos, ¿cómo lo ves ahora? ¿Y cómo lo experimentas, de verdad? ¿Cómo lo trabajas en este proceso? Ahora pues mi tiempo ¿verdad? Lo modifiqué. Ahora sigo ayudando a las personas por medio de la medicina en esa área de ahora con ese médico. Y en la parte del boxeo, yo lo veo como que ese es mi ministerio. Ahí ayudo niños, jóvenes, doy consejos, los invito a la iglesia, los llevo a la iglesia, les hablo de la palabra, tenemos oraciones en el gimnasio, escuchamos música también, alabanzas en el gimnasio. Y es algo muy bonito sentir que yo puedo ser el soporte, que puedo guiar a los niños y a los jóvenes por medio de la palabra, llevarlos a que ellos cumplan un sueño de ellos, ¿verdad? Hay jóvenes que les gusta la pelota, hay otros que les gusta el baloncesto, el voleibol, el atletismo. Hay algunos que les gustó este deporte del boxeo, pero yo prefiero tener 20 en el gimnasio practicando boxeo y no metidos en una cancha o en el residencial o en el barrio haciendo cosas indebidas
que sabemos que las consecuencias para ellos van a ser fatales.